La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, ¿cómo están? Habla Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Ac- Acaba de finalizar el Encuentro Científico Internacional 2024 de invierno que se ha llevado a cabo en la Universidad Ricardo Palma. Uno de sus más brillantes expositores en las versiones pasadas es el doctor Neantro Saavedra, matemático de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un doctorado en matemáticas por la Universidad de París-Saclay, se llama ahora, y un doctorado en economía por la Universidad de Columbia. Ha trabajado en Tsukuba, Japón, este centro científico y tecnológico. Es consultor en temas de educación y economía de diversas instituciones internacionales. También vive parte en Brasilia. En fin, un gran científico, uno de los más brillantes que ha tenido como egresado a la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad nos comunicamos con él, está en Tokio, que son allá a las 9 de la mañana aproximadamente, y nuestra inquietud es la siguiente. Estamos escuchando las noticias. Gracias, Leandro, por estar con nosotros, así con tanta diferencia horaria. Mm. Gracias a ti, Modesto, y muchas gracias por tu generosa presentación. Bien, entonces estamos leyendo y escuchando las noticias del mundo eh, económico y nos sorprende las últimas noticias son cada vez más persistentes, más coherentes con una idea. Hay cambios en las relaciones económicas, comerciales, qué decir, políticas, geopolíticas en el mundo. Por ejemplo, acabamos de escuchar que la gran empresa Intel, pues está con grandes problemas, ha despedido algo así como 15.000 personas, más o menos. Es decir, está en grave crisis. Los inversores ya no tienen confianza en este gran gigante de la tecnología. Y por otro lado, también vemos que el gobierno norteamericano amenazaba con poner 100% de aranceles a los automóviles eléctricos chinos, pero luego ha retrocedido. No se sabe cuándo va a tomar la decisión porque las relaciones tecnológicas son tan complejas que ahora Estados Unidos también depende de China y no se puede portar tan mal. Asimismo, estamos viendo que Alemania se queja de que ya son dependientes de China en energía solar, en medicamentos y por supuesto su industria automovilística está en grave crisis debido al avance de China. En fin, Wall Street está en problemas, a la baja, en fin, estamos muy preocupados, sobre todo aquellos que tenemos algunos dolarillos en ahorros, ¿no? ¿Qué está pasando, estimado Leandro, tú que conoces estos temas y que te mueves en el mundo como pez en el agua? Por favor, explícanos, danos algunas orientaciones. ¿Qué está pasando, Leandro? Bien, bueno, en primer lugar, nuevamente, gracias por recibirme en tu programa. Hace algún tiempo que no venía y también los encuentros internacionales, yo creo, sumamente importantes, muy útiles para un país como el Perú. Tuve la oportunidad y el privilegio de participar en, yo creo que unos dos de ellos físicamente y algunos otros de manera virtual. Espero tener pronto la oportunidad de ir nuevamente al Perú, ya hace algunos años que no estoy allá. O sea, como tú dijiste, yo soy graduado por la UNI ya hace bastante tiempo. Muchos amigos allá de mi promoción del año 1966, mucho tiempo atrás. Em, bien, entonces vamos al tema que tocas. Tú has mencionado una serie de
eventos, procesos que están en curso y hay algo en el mundo de hoy, ¿no? Que es, continúa siendo, a pesar de que hay enemigos en contra de ese proceso, un mundo altamente globalizado, eh, todo interconectado, todos dependen de todos. Em, Estos fenómenos que tú apuntas están en realidad todos ellos conectados. Y es por eso que es importante tener una visión, ¿sí?, global de la situación. Y inclusive lo que ocurre aquí en nuestro vecino en Venezuela, que en esta, bueno, en esta visión global parece como una cosa pequeña, pero para nosotros en América del Sur es importante, también hasta ahí se está conectado con los otros que tú mencionaste, ya que tiene que ver con la rivalidad que existe entre Estados Unidos y con China y Rusia, de la cual Maduro está tratando de sacar provecho. Pero no voy a hablar sobre Venezuela porque este es un tema ahí que está en plena, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Hablemos más sobre la parte económica y geopolítica. Eh, entonces, en los hechos que tú relatas, yo creo que hay algunas grandes temas que son importantes y uno de ellos es indudablemente la emergencia, o yo diría la reemergencia de China. No olvidemos que hasta el siglo XV más o menos, China era la mayor potencia eh, del mundo, que no era globalizado como es ahora, pero o sea, China ya fue eh, una gran potencia, inclusive su nombre en chino, ¿no? Significa el centro del mundo. Eh, es lo que ellos así se veían y en este momento, bueno, están en un proceso largo, sí, que ha tenido varias fases, algunas fases bastante críticas, ¿no? Como durante los primeros años del gobierno de Mao Zedong, en que hubo hambrunas y situaciones muy difíciles y finalmente, entonces ahora, ya hace algunas décadas, empieza a reemergir. Y China es un país inmenso. Eh, bueno, India es un poco mayor ahora, pero India es mucho menos desarrollada. Va a pasar bastante tiempo hasta que India pueda reclamar la posición que China ahora está reclamando. China tiene una población que es 3 veces más o menos la población de Estados Unidos, un ingreso per cápita que es bastante inferior al de Estados Unidos, pero que está progresando. Se aproxima de manera que la masa de producto de China ya es superior a la de Estados Unidos. Si se mide en términos que yo creo que son los más apropiados de paridad de poder de compra. O sea, si tú ves no usar la tasa de cambio del yuan contra el dólar, que en ese caso China estaría en segundo lugar, sino lo que realmente vale para las necesidades de las personas, lo que produce China ya es bastante mayor que lo que produce Estados Unidos. O sea, su economía, en términos concretos, ya es mayor que que la norteamericana. Y esa diferencia, bueno, no tan rápidamente ahora, pero continúa ampliándose. Entonces, este es un hecho así innegable y que tiene consecuencias así, yo diría, es más o menos como cuando en en una área geográfica propensa a los terremotos, un, un nuevo inmenso volcán aparece y todas las cosas que ocurren eh, a su alrededor. Eh, Hay una conmoción y esto es uno. Otro de de los grandes tendencias, digamos, porque además de mirar globalmente, yo creo que es bueno mirar en términos de plazos más largos, más allá de los fenómenos así que ocurren en el plazo corto. Yo creo que es interesante dar a quienes que les gusta la ciencia ficción, mirar el libro de Asimov Foundation,
que tiene esa visión así de muy largo plazo, generaciones. Y hay una serie inclusive en Apple TV sobre eso, bastante buena. Pero el punto es, el segundo es o sea, el primero fue China, el segundo es la evolución tecnológica. O sea, nosotros, así en los últimos que 150 años, un poco más, cada vez hay un progreso tecnológico más acelerado. Se inició hace mucho tiempo, claro, pero en términos acelerados viene desde la revolución industrial. Entonces, ya, algo más de 200 años. Y en los últimos, y a cada vez es más acelerado, ¿no? Nosotros, o sea, como las personas, como usuarios de las tecnologías, inclusive cada vez tienen más dificultad para adaptarse. Tal es la velocidad con que llegan nuevos productos. E inclusive yo creo que este es un fenómeno poco estudiado por los psicólogos. Hay una especie de, o sea, muchas personas con la dificultad que tienen en utilizar los nuevos recursos tecnológicos tienen problemas mentales en su trabajo, en sus relaciones sociales, porque, bueno, personas, por ejemplo, que hoy en día, ¿no? No saben utilizar los agentes virtuales. Ellos se sienten así en desventaja con aquellos que se ajustan mejor. Entonces, esto crea una gran tensión, miedo de perder el empleo. Eh, Antes de eso era uso de computadores también. Muchas personas no sabían usar aplicaciones como aplicaciones de texto, planillas electrónicas y también grandes problemas en su trabajo, con relaciones con otras personas. eh, y aún hay, ¿no? Entonces, uno aún ve, yo veo aquí colegas míos en Brasilia, donde estoy, bueno, en este momento en Tokio, que no se sienten bien para utilizar recursos tecnológicos que fueron introducidos hace 20 o 30 años. Imagínate, a cada vez llegan más cosas, entonces las personas cada vez más así. Pero el mundo avanza a pesar de eso. Y, y estos cambios tecnológicos no solamente se ven en los usuarios, sino también a nivel de las empresas. Por ejemplo, Intel, que tú has mencionado. Ya fue una gran empresa productora de chips, pero hoy en día Intel, o sea, más o menos vaciló, digamos, y perdió la ventaja que tenía hoy en día es Nvidia. La gran empresa en algún momento llegó a ser la mayor empresa del mundo por capitalización. En este momento creo que está en tercer lugar. Están ahí Apple, Microsoft, Nvidia, siempre luchando por el primer lugar. Y Nvidia no, bueno, hay personas que dicen que hay una burbuja en en ese sector de microprocesadores gráficos, que es lo que hace Nvidia, que son aquellos que se usan para inteligencia artificial, especialmente para inteligencia artificial generativa. Em, Y entonces yo no veo así este problema que tiene Intel como un problema serio. ¿No? Es simplemente está perdiendo espacio, ¿no? Eso ya ocurrió con IBM, eh, Kodak, por ejemplo. ¿Quién recuerda a Kodak, que era el gran fabricante de máquinas fotográficas? Entonces, es un proceso natural. Pero lo que está más allá es que es una aceleración tecnológica muy grande que va a tener impactos en las relaciones sociales, en los mercados de trabajo, en la desigualdad entre países eh, y eventualmente en nuestra propia naturaleza humana, en la medida que instrumentos de inteligencia artificial se integran cada vez más a las personas. En este momento llevamos cosas en nuestro bolsillo, en nuestros brazos, pero en poco tiempo los vamos a tener incorporados en nuestro cuerpo, inyectados o grabados, en fin. Entonces cada vez más vamos a ir hacia una situación en que somos más entre humanos y máquinas, ¿no? Una simbiosis Vamos a entre... hacer los famosos este,
semi-robots. Claro, claro. Ahora, eso tiene potencial de grandes problemas por la desigualdad entre aquellos países que tienen más eso y dentro de los países entre aquellos que tienen acceso a esos recursos y los otros. O sea, es un escenario posible mirando solamente el lado tecnológico, es que volvamos a una civilización parecida a la civilización romana, digamos, donde estaban los romanos que eran que serían equivalentes a los superhombres que habría en este escenario, y los esclavos o gente que venía de otros lugares colonizados por los romanos. Es- el mundo da vueltas, ¿no? Entonces nosotros podemos ir a una situación de ese tipo. En fin, ese sería el segundo grande tendencia. Y después hay otra que es sumamente importante, no puede ser ignorada, que es la parte del ambiente, el medio ambiente, donde, bueno, vamos posiblemente, todo indica que vamos a llegar a un punto de, ¿cómo se llama?, de no retorno, ¿sí? Que cambios en el ambiente terrestre van a pasar a ser irreversibles y van a tener el mundo va a tener que adaptarse a vivir en situaciones mucho más complicadas que hoy en día. Naturalmente hay muchos esfuerzos que van en el sentido de tratar de detener este proceso. Y los vehículos eléctricos, que tú también mencionaste, esos hacen parte, ¿no?, eh, de este proceso. Los paneles solares también. Y hay otras técnicas, ¿no?, como el uso de células de hidrógeno. En el caso de Brasil, por ejemplo, es una industria que está creciendo mucho, la producción del llamado hidrógeno verde. Ahora, estas cosas se combinan entre ellas, porque, por ejemplo, si no hubiera este conflicto geopolítico producido por la emergencia de China, al cual Estados Unidos resiste, yo creo que inútilmente, eh, naturalmente esta guerra sí va a durar durante décadas todavía y eventualmente puede llegar a una guerra de verdad. Pero si no fuera por este conflicto tecnológico, los países cooperarían entre ellos para desarrollar tecnologías eh, que permiten evitar una catástrofe climática. Pero vemos lo contrario, que los Estados Unidos, inclusive la Unión Europea, colocan barreras para la importación de paneles solares de China, y China es sumamente eficiente en su producción. Lo mismo ocurre con los vehículos eléctricos. Eh, los vehículos eléctricos, Estados Unidos prácticamente los va determinada a bloquear su ingreso al mercado norteamericano. O sea, en este momento no hay, ¿no? Prácticamente no se venden vehículos eléctricos chinos en Estados Unidos, excepto aquellos que son producidos en Shanghai por Tesla. Eh, y en Europa sí hay vehículos chinos que, como son muy atrayentes, tanto en términos económicos como de su calidad, de su presentación, entonces están cada vez ocupando más espacio y hay algunos países que les gustaría también bloquearlos, especialmente Francia. No tanto Alemania. Alemania está más en una estrategia de aliarse, que los productores alemanes se alíen con productores chinos y producir tal vez en China y llevarlos para Europa, ese tipo de situación. Pero, en fin, todo es posible, ¿no? De manera que, bueno, estas son algunas cosas y para tratar de poner eh, una organización en las cosas que dijiste. Ahora, nuevamente, es siempre bueno tomarse una perspectiva de largo plazo. Y en la perspectiva de largo plazo, las cosas que ocurren aquí durante estos meses, por ejemplo, pasan a tener una importancia mucho menor. Eh, en ese largo plazo. Eso no quiere decir que para individuos en particular, ¿no? Si tú habías puesto todo tu dinero en acciones de Intel, claro que va a tener impacto importante para ti. Pero en el largo plazo eso es insignificante. Nuevamente volver a Foundations de Asimov.
Muy bien, muchas gracias. Ahora, mira, hay este Centro de Estudios Económicos para la América Latina que está con digamos, es parte de las Naciones Unidas, tú conoces muy bien, ¿no? Que ¿Te estudia, refieres a CEPAL? ¿A CEPAL? así es, a CEPAL, ¿no? Sí, Ellos, Comisión Económica para América Latina. sí, ellos señalan que han recomendado ya a la América Latina algunas medidas, pero que aparentemente no las aplican, ¿no? Porque parece que este año ha sido especial en el sentido que las inversiones en América Latina han disminuido, especialmente en Perú, aunque en Argentina han aumentado, me parece que en Chile también, pero en general en América Latina hay una baja. Y el CEPAL les ha dicho, pero por favor, ustedes tienen que hacer su tarea. Y la principal es eh, la capacitación de las capacidades humanas, el potencial humano y además políticas de ciencia, tecnología e innovación, pero aparentemente no, nuestros líderes no entienden eso, no comprenden. ¿Tú has estudiado ese tema? ¿Por qué es que los líderes latinoamericanos son un poco, ponen una muralla a la ciencia y la tecnología? Eh, bueno, como tú sabes, ¿no? Inclusive en uno de los encuentros científicos yo tuve oportunidad de hacer Sí. presentación sobre el capital humano, ¿no? El banco del conocimiento, como tú lo bautizaste, muy buen término. Eh, bueno, no solamente yo pienso eso, sino muchísimos economistas están de acuerdo en que la riqueza mayor de cualquier país es el capital humano en sus personas. Eso, claro, eventualmente puede cambiar, ¿no? Esa evaluación con... No, pero yo creo que de cualquier manera va, pero puede sí, uno puede decir que también va a ser importante su inversión en máquinas, en infraestructura de nube y cosas así, ya que la inteligencia artificial va a poder hacer muchas de las cosas que nosotros hacemos aún hoy en día. Pero de cualquier manera las máquinas son y los sistemas son todos diseñados por personas. Claro, en algún momento las máquinas van a hacer eso también. Em, pero en este momento, ¿no? Y aquí es importante centrarse en el presente, para países de América Latina, el desarrollo de su capital humano eh, y de los instrumentos que permiten que ese capital humano sea generado, y ahí entra la ciencia, la tecnología, la educación, son importantísimos. Ahora, yo no creo que los gobernantes latinoamericanos bloqueen esto de manera consciente. Simplemente son incompetentes. No están pensando en sus países. Están pensando en ellos, en sus familias, en aumentar su poder para poder perpetuarlo. eh, en general, ¿no? Habrá algunas excepciones, claro. Yo creo que presidente de Chile, por ejemplo, Boric, él tiene quiere hacer algo por su país. No consigue porque el medio político en general es sumamente complicado, pero mi evaluación es esa, o sea, no veo una intención de disminuir, simplemente que no parece interesante. Los políticos en general, ellos están pensando en la próxima elección. Bueno, Y la pero ciencia y tecnología, déjame terminar este punto que es importante. La ciencia y tecnología va a producir algo que se pueda mostrar para los electores varias elecciones después. Ellos quieren hacer cosas que les muestren ahora, como por ejemplo construir una varias escuela. elecciones después, pero si no comienzan ahora no vamos a cambiar nunca. Claro, pero ellos no están pensando en eso, ¿no? Están pensando en su perpetuación en el poder. O de ellos o de sus aliados, en fin, no están pensando en los intereses del país, la inmensa mayoría de los políticos. Tú eres peruano y chileno, entiendo, ¿no? Sí, sí. No sé si japonés. No, aunque ya tengo una nieta japonesa ya. Ah, bueno, Bueno, pero la pregunta era en este sentido.
nuestra presidenta, Dina Boluarte, ha pronunciado un discurso de 28 de julio de 5 horas, así 5 horas. Una cosa Mm. impresionante, creo que algo así como 80 páginas ha leído, pero no ha pronunciado una sola vez la palabra ciencia. Ni siquiera ha mencionado al Concitec, para nada. Y mientras que en Chile, Boric a cada rato pues dice que va a apostar por la ciencia, no solamente ellos, sino que Chile ha creado su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Acá el presidente Castillo presentó el proyecto de creación de este ministerio y la presidenta, que fue ministra de Pedro Castillo, una vez tomado el poder, retiró el proyecto. O sea, es como si que como ministra apoyó y como presidenta retire el proyecto. La pregunta que te quería hacer en ese sentido, tú que eres peruano y chileno, ¿a qué se debe esa diferencia de percepción entre la cultura peruana y la cultura chilena respecto a la ciencia? ¿Por qué en Chile es un poco menos despreciada que en el Perú? Yo creo que tiene que ver con lo que dije antes, ¿no? Que en en el caso de Chile hay un poco más de conciencia en general, ¿no? Sobre tratar de construir una visión de un país y si uno empieza a pensar en eso, claro, la ciencia y la tecnología empiezan a aparecer, y aun si uno no se le ocurrió antes, pero si está pensando, ¿qué quiero aquí para el Perú en el futuro? Entonces, no va a ser difícil que llegues a decir, bueno, esta es una componente, ¿no? La ciencia y tecnología, como, así como otras, ¿no? Que las personas no pasen hambre, por ejemplo, tengan buenos servicios de salud, eh, educación, especialmente cuando son pequeños. Entonces, claro, se piensa en eso. Y en Chile, bueno, a pesar de que en este momento hay bastante más confusión política, pero en general hace algún tiempo que se piensa en eso. Ha habido una sucesión de gobiernos que han tenido eh, esa oportunidad de pensar y de políticos inclusive no solamente los de la antigua concertación, sino en general todos hay un poco, se piensa así sobre, en términos más o menos científicos, yo diría, sobre qué es, qué es lo que hay que hacer para el país. No hay acuerdo entre todos los políticos, pero se piensa en eso. Ahora, en el caso de Perú, ¿no? Hace muchísimo tiempo eh, que los políticos no piensan en los problemas del, del país. Y claro, eventualmente alguien, por Se ejemplo, tú insististe mucho. hacen política sin pensar en resolver los problemas de un país, y eso parece increíble. Bueno, eso es la política, la pequeña política, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar así el bienestar de mis amigos, eh, de mi región, si soy diputado, para que me reelijan de nuevo, ayudar un poco ahí a hacer algunas cosas, distribuir un poco de alimentos ahí, cosas así que te permiten ganar una elección, pero no se piensa en un plano, algo así que tenga una visión de ni siquiera de algunos años. Pero, Lamentablemente los políticos peruanos han sido así ya hace mucho tiempo. Yo creo que el último, a pesar de que hablan muy mal de Fujimori, pero el último político que pensaba más sobre el país, bueno, y tuvo bastante tiempo para hacerlo, eh, al final no le fue bien, ¿no? Pero fue Fujimori. ahora tú, tus respuestas son para nosotros muy importantes, dado que tienes las dos nacionalidades. Tu padre es chileno, tu madre peruana, ¿es así? No, no, es lo opuesto. A la inversa, ya, bueno. Sí. Y, y además, bueno, tienes pues la autoridad moral porque tiene las dos nacionalidades. Porque algunos peruanos dicen que los chilenos son más patriotas que los peruanos. ¿Tú tú crees eso? No, no, a mí mi impresión es que los peruanos son más patriotas que los chilenos. No, en el Eh, sentido pero si tú dices que los políticos no piensan en el país, o sea, que no piensan en la patria, pues mientras que los chilenos, Pero yo digo los peruanos en general, ¿no? Pero los políticos en general no son patriotas. O sea, si hay alguna crisis seria, lo primero que piensan es juntar sus cositas e irse para otro lugar. ahora,
Una pregunta que tiene que ver con tu profesión y también con el Perú. Tú seguramente cuando estudiaste matemáticas en la UNI, te acuerdas, yo física también allí en la misma facultad, la gente, los familiares nos desanimaban de hacer física, matemática. ¿De qué vas a vivir? Me dijeron a mí. Digo, bueno, yo con tal de hacer lo que me gusta, estoy bien. Sin embargo, la historia, que es muy curiosa, muestra cosas extraordinarias. Por ejemplo, el señor famoso Elon Musk, que tú conoces muy bien, él es, no sé cuántos miles de millones tiene en su haber y cuánto poder político tiene. Se estima que más o menos tiene 250.000 millones de dólares en su patrimonio en julio del 2024, imagínate. Y este señor es físico. De modo que los físicos, con un poco de conocimiento de economía, porque él también estudiaba economía, y, caray, pueden hacer mucho dinero. Significa que la ciencia produce riqueza. Y por otro lado, también seguramente tú como matemático, sabes quién es Jim Simons, el matemático que dejó de publicar artículos y se convirtió en inversionista, usaba la matemática para hacer cálculos financieros, creó una especie la empresa Renaissance Technologies, increíble, generó cualquier cantidad de miles de millones de dólares. O sea que la física y las matemáticas en el fondo puede convertirse en fuente de riqueza, estimado Leandro. ¿Por qué? ¿Cómo explicas que, bueno, ya lo dijiste, no, los políticos no comprenden nada de esto, no van a poder apoyar cosas que podrían sacar a los países de la pobreza? Siguen apostando a los minerales, minerales. Claro, nosotros no estamos contra la explotación de los minerales, pero estos políticos solamente ven eso. Ujú. Efectivamente, vivimos en una época eh, excelente para aquellos que tienen vocación, eh, habilidades y les gusta la matemática, por ejemplo, y la física y la biología, o sea, la ciencia en general. Es posible. Personas que tienen, eh, eh, bueno, vivir bien por lo menos, o si uno se lo propone, ganar mucho dinero. En esas, uno ve que prácticamente todos los eh, ejecutivos de estas grandes empresas tecnológicas, ¿no? Tesla, SpaceX, ¿no? En el caso de Elon Musk, y Apple, em, Microsoft, Meta, Amazon, todos ellos son gente que oriunda de la ciencia y tecnología. Todos ellos, bueno, algunos no terminaron de estudiar, pero se dedicaron a hacer por su cuenta, trabajar en TI, ¿no? Tipo de, como Zuckerberg, o el propio Steve Jobs, que creó Apple. Ya no está más con nosotros, lamentablemente. Em, pero es posible. Ahora, yo me acuerdo que cuando eh, o sea, yo empecé en la uni a estudiar ingeniería, ingeniería mecánica y eléctrica. Y cuando estaba en el segundo año, eh, descubrí las matemáticas verdaderas, porque naturalmente se usa matemáticas en ingeniería, y yo pensé que sabía mucho. Les decía a mis amigos que conocía hasta tensores, eh, y se quedaban así muy impresionados. Pero en algún momento descubrí que no conocía nada de la verdadera matemática, eso al final de mi segundo año, y ahí conversé con algunos amigos ahí que habían entrado conmigo y que estaban en la Facultad de Ciencias, eh, y empecé a moverme para pasarme a la Facultad de Ciencias. Cuando le dije esto a mis padres, tuvieron la misma reacción que los tuyos. Se quedaron así, ¿y de qué vas a vivir? Pero yo también, igual que tú, les dije, bueno, a mí me gusta matemáticas, entonces voy a hacer matemáticas. Y yo creo que esa es la respuesta adecuada para cualquier joven. Tiene que ser aquello que le guste. Eh, y no tiene que ser ciencia, naturalmente. Puede ser danza, fútbol, cualquier, pero si hace aquello que le gusta, le va a ir bien. Eh, Ahora, el hecho es que mis padres no decían esto de manera
así gratuita es porque ellos estaban viendo que en el Perú no había ningún campo para alguien que saliera con un título como matemático, como físico, ¿no? Y el hecho es que las personas, la mayoría de así, las personas después de estudiar, o inclusive si estudiaron en el extranjero, no regresan al Perú porque no hay ese ambiente así. Entonces ahí llegamos a la parte de las instituciones, porque no es solamente el dinero del gobierno. Claro, dinero del gobierno ayuda, pero tiene que haber también un ambiente que estimule el emprendedorismo, y eso tiene que ver naturalmente con un ambiente en el sentido de que haya finanzas, tanto el sector privado cuanto tal vez el sector público. Entonces, nada de eso existe en el Perú, ¿no? Entonces, alguien que sale de la Universidad de Ingeniería, si quiere tener una vida buena, digamos, o si quiere ser rico, va a tener que emigrar. Es lamentable. Es la famosa fuga de cerebros. Y esto ocurre no solamente en el Perú, inclusive en Brasil, por ejemplo, que desde Perú se ve como una gran potencia, sí, pero alguien que sale con un título de ingeniero, por ejemplo, eh, gana tan poco que eventualmente va a tener que complementar su ingreso haciendo Uber. Eh, Uno ve muchos, muchos así. Lo mismo en el área de TI, ganan mejor, pero mucho más ganarían fuera, entonces se van, ¿no? Si tienen talento, se van. Ahora tú, como matemático, me sorprendió que has estado tú en Tsukuba y ahí seguramente has sido tu testigo de cómo ese centro generó otro centro de innovación tecnológico. ¿Podría resumir así cuál fue finalmente el destino que tuvo este gran centro del cual creo que eres tú ahí jubilado ya? Eh, claro, Tsukuba claro, Japón es diferente de Estados Unidos. Especialmente en su desarrollo eh, económico, el sector privado es muy fuerte. Pero la mano del Estado también es muy importante. En los años, especialmente en los años después de la Guerra Mundial, ¿no? Hasta, de- hasta más o menos 1970 y poco, ¿no? El Ministerio de Industria y Comercio Internacional, famoso MITI, eh, era como guiaba hacia empresas, seleccionaba sectores que serían los que tenían más promesas, cosas que hoy en día bueno, hasta recientemente por lo menos era considerado un tabú en el mundo capitalista tradicional. Todo eso debía dejarse al sector privado, pero el MITI tuvo gran éxito en conducir eh, muchas empresas al éxito que tienen hoy en día. Ahora, hoy en día el papel del Estado no es tan importante, pero Tsukuba, por ejemplo, fue una iniciativa del Estado japonés. Fue una ciudad científica y tecnológica que fue creada al final de los años 50, y dentro de ella la Universidad de Tsukuba, de la cual yo fui profesor, y una serie de institutos, tanto institutos privados como institutos públicos de investigación en áreas tecnológicas. Eh, y ha sido un gran éxito. O sea, hasta ahora Tsukuba está ahí, ¿no? Ha sido un ejemplo imitado en otros países, en Taiwán, en Corea. Eh, pero es otro modelo de desarrollo, más el modelo así asiático, se podría decir. Ahora, China también tiene un impulso tecnológico y los líderes, los ministros, el gabinete central de gobierno, hay un gran porcentaje de ingenieros y científicos. Los asiáticos le dan un poquito más de importancia al campo de la ciencia, por lo que parece. En general a la educación, ¿no? Eso tiene que ver un poco yo creo que con la tradición de Confucio. De, tanto China, Japón, Corea, Taiwán, todos estos países la educación es muy importante. Y es el Estado le da valor, pero las familias también les dan mucho valor. Familias pueden
eventualmente sacrificarse mucho financieramente para garantizar que los hijos tengan una buena educación. Entonces, esto, claro, con esto y claro, en el caso de los políticos, así los dirigentes políticos chinos, en general, es gente sumamente preparada, ¿no? No es cualquiera que llegue a ser miembro del Politburó, del Comité Central, y para ser presidente, por ejemplo, eh, más o menos tienen un entrenamiento previo como de 10 años antes en la renovación. Esta vez, bueno, que es algo preocupante, no hubo renovación, ¿no? Recientemente, porque en principio duran 10 años cada así lideranza máxima de China. Y esta vez ya se pasó de los 10 años. Bueno, pero por otro lado, los científicos han hecho historia también. Tenemos a Merkel, que ha sido una lideresa ahí en Alemania. Dice que cuando se retiró por propia voluntad, lo aplaudieron como 5 minutos los alemanes, increíble. Y después, Ujú. y ahora tenemos en México una física que ha sido nombrada Claro, sí, sí. presidente, Y la una primera mujer, además. Ujú. primera mujer que espero que no, que saque un poco del desprestigio que tiene aquí nuestra presidenta también a las Es mujeres. verdad, ¿no? No han ido muy bien en Brasil. Dilma Rousseff no fue un éxito, no fue un fracaso absoluto, pero tampoco un éxito en Argentina, entonces tampoco. eh, y bueno, en Chile, Bachelet no le fue tan mal, ¿no? Bueno, era médico también, ¿no? Bueno, Ujú, sí, también sí. tenemos en la Gran Bretaña la famosa, la ingeniera química que fue presidenta y la Thatcher que fue La odiada, dama de acero. La dama de acero. Ujú. la dama de acero que era odiada por muchos, pero No, pero bueno. yo creo que eso no tiene mucho que ver con, en fin, cada vez más va a ser irrelevante si es hombre o mujer, ¿no? Va a empezar a verse si la persona es buena o es mala, ¿no? Porque recientemente hubo una primera ministra eh, No, pero en me refiero a que son, Inglaterra que no duró ni 2 meses, me parece. pero son ligadas a la ciencia o a la ingeniería, pues la Merkel, la Thatcher, ahora la señora de Estados Unidos. Pero en fin, ok, No, Harris no, ella no es en ciencia. bien. ¿Señora de Merkel, Estados Unidos? no, 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 de México. Tenemos ahora una mexicana. Ah, de Estados Unidos mexicanos. Sí, 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 claro. Muy bien, finalmente, estimado Neantro, ¿podrías tú, aquí estamos realmente en una confrontación ideológica terrible, analizamos las cosas de nuestra trinchera, yo trato de deshacerme de esas trincheras, de esos colores raros que uno tiene, izquierdistas, derechistas, comunistas, nos acusamos de todo, ¿no? Pero y acá en el Perú ha habido 60 muertos con fusil así de las fuerzas del orden, De por orden. manifestantes, ¿ah? De orden, pues. Es irónico, eso es irónico. Pero nuestro ministro de Relaciones Exteriores ha puesto el grito en el cielo porque Venezuela ha habido 16 muertos, en fin, porque son pues de tendencia, uno de derecha, otro de izquierda. Pero según tu análisis, así fríamente, matemáticamente hablando, ¿qué está pasando en Venezuela? Nosotros tenemos una idea que es su dependencia del petróleo, pero otro dice, no, bueno, mejor dicho, el petróleo el precio se dio entre cinco, pero acá dice, no, no, es el socialismo el culpable. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, Venezuela es un país complicado. Yo conozco más o menos bien porque yo viví en Venezuela. Eh, yo fui profesor en la Universidad Simón Bolívar entre 1975 y 77. Eh, en esa época era la Venezuela Saudita, eh, el ingreso per cápita más alto de América Latina. Eh, y inclusive los pobres no estaban tan mal porque el dinero, así que había mucho dinero, llegaba algo hasta ellos, ¿no? Pero había mucha desigualdad. Entonces,
Y no era Chávez, ¿no? En esa época, eran los gobiernos tradicionales, Acción Democrática, COPEI, los partidos, los dos grandes partidos de la época. Em, Eventualmente la situación económica empezó a deteriorarse. Entonces, cuando Chávez llegó al poder, él era un presidente popular. Pero ese fue por Él el precio del petróleo. Claro, porque como dependía mucho del petróleo, ¿no? Y ellos no invertían en capital humano, por ejemplo. Entonces, si el precio del petróleo bajaba, todo el mundo le iba menos bien. Y especialmente a los más pobres. Ya no sobraba mucho dinero para que llegara hasta ellos. Entonces, Chávez hizo programas de redistribución, por eso fue muy popular y se mantuvo en el poder. eh, Hasta yo creo que fue 2003 más o menos, ¿no? Cuando cometió el error, ya casi en su lecho de muerte, de nombrar a Maduro como su sucesor. Y Maduro ha sido yo creo, ha sido un pésimo presidente. Al principio él llegó a ser elegido, ¿no? Porque él era el vicepresidente y poco después de la muerte de Maduro de Chávez tuvo una elección y lo fue elegido, o sea, porque aún sobraba la popularidad asociada con Chávez. Pero ya a la segunda vez, ¿no? Eh, Él ya hizo un fraude, ¿no? Ya pasó el fraude y consiguió, más o menos, eh, sobrevivir con el fraude, hubo sanciones, etcétera. Mucha corrupción. eh, y como el precio como la producción de petróleo ha caído mucho, especialmente la producción, no tanto el precio, entonces Venezuela tiene una situación económica muy, muy mala. Como tú sabes, millones de venezolanos se han ido, ¿no? Eh, Algunos de Perú, Chile, Brasil, especialmente. Eh, entonces la situación en Venezuela económica es muy mala. Eh, Ahora, Maduro no es esta defensa que hacen algunos partidos de izquierda latinoamericanos de Maduro, yo creo que es algo más nostálgico o que tiene que ver con así como una visión global de las nuevas guerras frías, eh, porque Maduro no es de izquierda. Maduro es un persona que se aprovecha del poder para su grupo y mantenerse de poder, militares, algunos. Ahora, el problema es que la oposición a, a Maduro, eh, y que en este momento está atrayendo los votos de la mayoría de la población, porque, bueno, ya no aguanta más a Maduro. Yo creo que la oposición no va, si llega al poder, digamos que por algún momento Maduro cede y entrega el poder a quien fue elegido, yo no creo que va a ser mucho mejor porque ellos son los herederos de los antiguos políticos que fueron sustituidos por Chávez. Entonces no veo una situación buena para Venezuela de ninguna manera. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿no? O sea que los que están luchando por sacar a Maduro son los descendientes, digamos, políticos, los herederos políticos de aquellos que destruyeron en gran parte Venezuela. Ujú, sí, Ah, claro. Claro, es probable que si Maduro sale, digamos, si cae Maduro y entran. El mundo González es una figura nomás, ¿no? Yo creo que da a veces hasta un poco de pena de verlo, porque no, ni siquiera eh, eh, no está así en su lugar. El líder es Corina Machado, que no pudo ser candidata, lamentablemente, ¿no? Ella debería haber sido la candidata. Y otros, ¿no? En fin, o sea, si cayera Maduro, ahí inmediatamente van a empezar a llegar todos estos otros y van a empezar además a disputar entre ellos, ¿no? El poder. Eh, entonces, y inicialmente, claro, como va a haber como las sanciones norteamericanas serían eliminadas, entonces aumentaría la producción de petróleo, etcétera. Yo creo que posiblemente durante los primeros años la situación mejoraría. Pero después empezarían de nuevo las prácticas antiguas así de tratar de, de utilizar esa riqueza para enriquecimiento propio, comprar sus apartamentos en Miami, Nueva York, como era antes, ¿no?
Entonces no veo, porque no se ve en la oposición ningún líder con una visión así social. Bueno, Eh, yo también pienso lo mismo que tú, es decir, para, como tú mismo lo has dicho, para cambiar un país se necesita pues varias elecciones, con una política de educación, ciencia y tecnología. Y claro, el petróleo no va a aumentar de la noche a la mañana porque entra otro partido, va a seguir bajo, en fin, es todo complejo. Finalmente, una última pregunta, abusando de tu paciencia. Acá, en el Perú tenemos el Banco Central de Reserva, que en algún momento Pedro Castillo quería cambiar, una intención de cambiar, y entonces todos los intelectuales del gobierno, lo que le llaman la derecha, pusieron el grito en el cielo, los empresarios, ¿no? Él es el hombre porque mantiene todo constante, el sol es fuerte, no hay inflación, etcétera. ¿Cómo es que el Banco de Reserva puede, pero sin embargo hay desigualdad y todas las muertes que ha producido el COVID por millón de habitantes, estamos peor en todo? El Banco de Reserva no cambia digamos así, no cambia la producción. ¿Cuál es el rol que hace para evitar catástrofes o para mantener la situación? ¿Cómo ves tú el rol del Banco Central de Reserva? Que ahora, dicho sea de paso, en Estados Unidos no sabe si va a disminuir la tasa de crédito, etcétera. Parece que el BCR y los bancos centrales tienen mucho poder. claro, porque la moneda, ¿no? Eh, es el poder de emisión de la moneda y hoy en día la mayoría de los bancos centrales son independientes. Eh, eso les da aún más poder. Antiguamente era común que si el gobierno no le gustaba la política monetaria, cambiaba al presidente o los directores del Banco Central. Ahora no pueden hacerlo. Uno ve que en, bueno, en Estados Unidos es tan fuerte el Banco Central que uno prácticamente no ve el presidente del país que diga que no le gustó lo que hizo el Banco Central. Trump lo hacía, ¿no? Eh, pero en América del Sur es más común, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, el presidente Lula y el presidente del Banco Central, Roberto Campos, son prácticamente enemigos, ¿no? No se hablan. Y cuando Lula se refiere a él, se refiere a este individuo, cosas así. Pero no puede sacarlo porque, porque es independiente. Eh, y entonces ellos tienen poder. Ahora, en países como Estados Unidos, inclusive Brasil, eh, yo creo que el poder del Banco Central es excesivo. Ahora, en países como Perú, que son más, donde la situación está más confusa, la política macroeconómica quizás no es tan malo que el Banco Central sea una de las pocas islas de cierta racionalidad económica. No es lo ideal, o sea, no debería ser así. Pero si la política macroeconómica fiscal está desordenada, ahí el único que puede tratar de poner un poco de orden es el Banco Central, cuando está naturalmente en buenas manos. Ahora puede ocurrir que ese no sea el caso. No estoy bien al tanto Eso es de... muy importante lo que tú dices. Claro, tiene un gran poder, pero da la impresión que el Banco Central, bueno, la de Norteamérica, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La FED. Fed, La FED. Federal Reserve No Bank. va, no va a poder evitar, pues, que aparentemente que el dólar caiga con el correr de los años, tal vez en 10 años, debido a esta competencia que surge con el yen y otras monedas de países que están avanzando industrialmente, tecnológicamente, científicamente, ¿no? Ujú. Sí, sí, evidentemente, o sea, no tiene poder absoluto el Banco Central, tiene mucho poder dentro de su país, en el caso del Banco Norteamericano, inclusive fuera del país, ¿no? Pero no es un poder absoluto, no puede ir contra las tendencias globales. Y en el caso, yo estoy de acuerdo contigo, creo que la tendencia de largo plazo del dólar es de perder poder.
inclusive porque surgen, ¿no? Otras monedas rivales internacionales. Ya el euro ya ocupa algún espacio, el yuan progresivamente más. Muy bien, un toque familiar, Leandro. Tú tienes una nieta japonesa, una nieta norteamericana de origen de Eslovenia. ¿Cómo se te ha hecho esa confusión genética en tu familia? Eso no es confusión, es el mundo en que vivimos, es un mundo muy eh, internacional, interracial, entonces no hay confusión. Y para mí, mucho menos, porque yo toda mi vida he vivido también así en Hay varios una países. diversidad. Tú vas a decir como el presidente de Estado de Francia cuando ganó la Copa Mundial, dijo, Vive la diversité. Más o menos eso, ¿no? Inclusive porque una buena parte de los atletas franceses vienen de sus antiguas colonias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo me acuerdo, dicho de paso para nuestros oyentes, eh, Neantro pues terminó muy rápidamente su carrera. Yo ingresé después que él se había ido. Está a Francia. Y por coincidencia entramos él primero, por supuesto, en la misma universidad, la de Orsay, me parece, pero estaba él en una escuela de altos estudios científicos, creo que se llamaba ahí nomás, eh, atravesando la carretera ahí, grandes intelectuales que llegaban premios Nobel a dar charlas. Increíble, te acordarás de esos tiempos seguramente, estimado Neandro. Y un excelente ambiente para, para estudiar. Después también cuando estudié economía en la Facultad de Economía en Colombia, el departamento, ¿no? de economía, varios de mis profesores también fueron premios Nobel en economía. Pues, qué gran suerte la tuya. Bueno. Te dejo tranquilo, vas a visitar a tus familiares japoneses y estaremos en contacto para que nos esclarezcas algunas dudas que siempre surgen en este programa de Encuentro con la Ciencia, estimado Dentro. De lo posible, no es que tenga las respuestas correctas, pero un gran placer estar contigo y un Muchas saludo gracias, para todos. amigos. Amigos, como nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.